¿Cómo están? Muy buenas noches con todos los presentes. Seguramente van a seguir uniéndose más alumnos todavía a este curso del día de hoy, que es el de histología de órganos y sistemas. El día de hoy se estará llevando a cabo el tema de histología de ojo y oído, el cual será llevado a cabo por el ponente Sergio Sánchez, que es estudiante de medicina del quinto año de la Universidad Nacional Trujillo, docente de MEDSI, ponente para CPA Anatomía y Farmacología 2025 y docente de práctica en segundo curso taller, entendido en la maquinaria humana 2025. No sé si ya se encuentra aquí el universitario Sergio Sánchez. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, se me escucha. Sí, todo bien, se escucha. Muchas gracias. Te dejo con los chicos. Ya, sí se ve todo ok. No sé si capaz se cae acá la conexión. Se ve todo bien, no te Ah, preocupes. ok. Ya, entonces vamos a empezar con la ponencia del día de hoy. El día de hoy entonces vamos a revisar en general lo que es histología de ojo y oído. Vamos a un poco enfocar la parte clínica, vamos a entender varias enfermedades, sobre todo correlacionándolo con la histología. Enfermedades que, bueno, algunas son especiales, otras son comunes y forman a veces parte normal del envejecimiento humano. Entonces vamos a comenzar primero por lo que es histología del ojo. En general, pues ya sabemos gran parte de la histología del ojo. Acá vamos a ir principalmente a enfocarlo em, con las partes clínicas. Entonces, acá de las partes, uno de los órganos, una de las estructuras histológicas que tiene bueno, particularmente creo que es bastante increíble cómo es que permite pasar la luz a través de esta, es la córnea. En este caso, algunas generalidades, perdón, que tenemos que tener en cuenta sobre la córnea. Por un momento, ya, sobre la córnea es que esta va a ser avascular, ¿ok? El hecho de que sea vascular básicamente nos quiere decir que no va a tener una irrigación así como lo tiene, por ejemplo, el músculo, como lo tiene el corazón, como lo tiene el cerebro, sino que se va a alimentar a través del humor acuoso y de las lágrimas. Ahora, resulta que la córnea también tiene inervación, o sea, por ejemplo, cuando tú estás de repente qué sé yo, en la calle y de repente sientes que algo te pica en el ojo, resulta que, pues en efecto, hay ramas sensitivas que nos van a indicar la presencia de sensibilidad, pues, en la córnea. Y justamente van a usar a estas ramas como parte de un reflejo, que probablemente lo van a ver en la parte clínica, que es el reflejo corneal. No, sobre todo cuando, por ejemplo, tienden a usar por ejemplo, ¿no? Que se tiende a impactar la córnea con algún objeto extraño a veces algunos usan aparatos para poder em, medir la presión que está dentro de la córnea. Entonces, ¿quién es el encargado de inervar en este caso a la córnea? Vendría a ser la rama oftálmica del trigémino, ¿no? El quinto par craneal. Ahora, para recordarla acá, sobre todo las personas que viven allá en Estados Unidos suelen usar la mnemotecnia del A, B, C, D y E, ¿no? Que a través de esta, pues, vamos a poder darnos cuenta de bueno, en general, de las múltiples capas que tiene la córnea. Vamos a empezar con la que corresponde al epitelio anterior. En el caso del epitelio anterior, lo podemos ver en la imagen de la izquierda, es un epitelio, básicamente el epitelio que se va a encontrar en contacto con el medio externo. Este epitelio va a ser un epitelio escamoso, certificado, no queratinizado, ¿ok? Y vamos a ver que va a haber pues, una especie de transición, lo podemos comparar acá en este caso con la figura de la derecha. Vemos que hay una transición de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, ¿no? Vemos que hay el proceso normal de estratificación, en este caso de las células escamosas. Pero también vamos a tener una capa, así ustedes sabrán, en la parte de la piel, eh, nosotros tenemos pues una membrana basal, tenemos una capa que se va a encargar pues de la proliferación del epitelio, en el caso de la piel. En el caso de la córnea también tenemos una capa parecida, que corresponde al limbo. En el limbo vamos a encontrar células madres, ¿no? Que
Conforme, por ejemplo, hay alguna herida, alguna operación que se realice a nivel de la córnea, alguna incisión, entonces, pues, esta capa va a ser la que va a permitir la cicatrización o la regeneración de este epitelio. Eso comienza entonces con la capa, pues, o perdón, con esta capa de epitelio anterior. Sobre todo que tiene una poderosa regeneración, una regeneración muy rápida tras una abrasión. Y nuevamente no olviden que no se le va a llamar acá una membrana basal como tal, sino se va a llamar un limbo. El limbo es el que va a tener estas células madres que van a permitir pues la proliferación o la regeneración de esta capa. Después con la B tenemos la cápsula, perdón, la capa de Bowman. Es una capa acelular de colágeno que va a proteger el estroma. El estroma vendría a ser toda esta parte que vemos aquí. Es básicamente la parte más abundante, más grande, la que va a corresponder pues a la mayoría de densidad y grosor de la capa, o perdón, en este caso de la córnea. La capa de Bowman va a ser una capa colágena y sobre todo si es que va a haber un daño, a diferencia por ejemplo del epitelio, el epitelio hacen un corte superficial sin alterar la membrana basal y pues no deja básicamente, no deja cicatriz. En cambio, la capa de Bowman sí va a dejar pues una cicatriz opaca. Después con la C vamos a encontrar al estroma corneal. ¿Cuál es la importancia del estroma corneal? Y es probablemente uno de los fenómenos biofísicos o, bueno, físicos más increíble es que va a estar en el cuerpo humano, ya que a través de este estroma, que es bastante grueso, va a poder pasar la luz, de tal manera en que no se distorsione y a la hora en la que llega a nuestra retina para ser mandada a través del nervio óptico y ser procesada posteriormente, no se va a... un momento. Ahora va a ser una red perfectamente organizada, es una arquitectura de fibras paralelas, esto lo podemos ver en la imagen, en este caso de la derecha, que hay una gran cantidad de fibras paralelas que pues permiten el paso de la luz sin distorsionarla mucho. Y justamente aquí va a haber una particularidad, sobre todo cuando este estroma se encuentra, por ejemplo, edematizado o agrandado o cuando pierda la arquitectura. Ahora, ¿qué tipo de colágeno vamos a encontrar aquí? Este va a ser principalmente el colágeno tipo, o fibras colágenas, perdón, tipo 1, con sus respectivas capas celulares. Va a haber una especie de arquitectura donde van a confluir tanto algunas células con algunas fibras colágenas de manera paralela. Y si es que esta organización es regular, es decir, es ordenada, va por capas, y no cruza fibras, o sea, no es que tengan fibras perpendiculares, de repente una fibra oblicua que se cruzan con fibras paralelas, etcétera. Esto pues va a impedir una correcta transparencia. Después con la D vamos a tener a la membrana de Descemet. En el caso de la membrana de Descemet va a ser en la membrana basal del endotelio, pero ojo, así como yo antes les hablaba de un epitelio con su respectiva membrana basal, entre comillas, que correspondía al limbo, y a una cápsula o a la capa de Bowman que se encargaba de separar, por la parte posterior o la que está dando directamente hacia dentro del ojo, vamos a tener en este caso un endotelio, vamos a tener una membrana de Descemet y una, una membrana basal que va a dar, digamos, origen a esta parte del endotelio. Ahora, ¿cuál es el detalle de la membrana de Semet? Es que como tal va a ser rica en colágeno 8, es una capa delgada, y por debajo de esta, o posterior a esta, vamos a encontrar al endotelio. El endotelio va a ser digamos, va a ser bastante importante, acá lo podemos ver también en la imagen de la derecha, y si hacemos un contraste entre el epitelio anterior y el endotelio posterior, o también podríamos llamarlo vagamente, para criterios prácticos, como un epitelio externo y un endotelio interno. En el caso del epitelio posterior o endotelio, vamos a hablar de una monocapa, a diferencia del epitelio anterior que estamos hablando de un epitelio escamoso, estratificado. En el caso de la monocapa de células escamosas simples, las que vemos aquí es muy delgada, podemos ver apenas tiene una sola capa y acá vemos que tiene aproximadamente, bueno, se van perdiendo conforme van saliendo hacia la superficie. Pero, ¿cuál es la función de este endotelio? ¿Por qué existe? Bueno, sucede que así como acá
o en las casas tenemos una bomba, o en las fábricas existen bombas de aguas que se encargan de empujar o extraer agua de ciertos lugares y empujarla hacia otros. Ya, en el caso del endotelio de la córnea, pues va a tener esta función de bomba. Va a sacar agua del estroma, en este caso, de esta gran capa o de, bueno, de esta gran porción de la córnea, va a empezar, por decirlo así, a deshidratarlo. Va a empezar a deshidratar y va a empezar eh, a, a empujar esto hacia la cámara anterior. En este caso, el desplazamiento del agua entonces sería de la córnea a través del endotelio o epitelio posterior y se iría entonces a la cámara anterior del ojo. Es parte de la anatomía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿O a través de qué lo hace? Ya, esto también podría ser una correlación bastante importante con la parte clínica y esto, hay un momento. Y esto se debe principalmente a que va a tener unas bombas especiales. En este caso, estamos hablando de las bombas de sodio, potasio, ahí, ATPas. ATPas. Muy bien, aquí está. Entonces, estas células van a tener estas bombas que pues van a sacar el agua del estroma y lo envían a la cámara anterior. Y como tal, pues se habla de una deshidratación o un estado de deshidratación relativa por parte del estroma. En otras palabras, si es que esta bomba falla y no se puede deshidratar el estroma empieza a acumular agua y esta acumulación va a ocasionar que termine pues haciéndose turgente o hinchándose. Ahora, respecto a una parte patológica, este endotelio que ven hasta acá, el endotelio, a diferencia del epitelio, no se va a regenerar. Solamente se puede hipertrofiar para cubrir huecos. Esto quiere decir que si yo agarro y hago un desgarro, un corte acá a esta altura, como tal, todas estas células que yo destruya no se van a recomponer, sino que las células que estén adyacentes a estas se van a hacer más grandes, de tal manera en que puedan cubrir este espacio. Ahora, supongamos de que hay un ojo que tiene bastantes abrasiones a nivel del endotelio y tiene múltiples huecos. No va a haber una cantidad suficiente de células endoteliales que puedan hipertrofiarse y puedan cubrir los huecos dejados. Ahora, por ejemplo, sea por envejecimiento, por alguna cirugía de cataratas o por una distrofia endotelial de Fuchs, puede ser que pues, la bomba va a fallar y no se va a terminar deshidratando completa o no se va a mantener este estado de deshidratación relativa del estroma. Entonces, el agua inunda el estroma, vimos que el estroma pues, son todas estas fibras colágenas de tipo 1 que pues van a empezar a hincharse, van a causar un edema corneal y después su respectiva opacidad o ceguera. Entonces, ya vimos la parte de lo que es la córnea. Córnea, pues es la parte más externa del ojo, lo podemos ver, podemos tocarlo con nuestros dedos. Y ahora vamos a ver la parte del cristalino. El cristalino, a diferencia de la córnea, pues obviamente no lo podemos tocar, tendríamos que abrir el ojo para poder tocarlo. Y el cristalino no, justamente hace alusión este nombre a un cristal. Esto básicamente va a ser un lente. Va a ser un lente. Aquí está. Este sería básicamente el lente. Todo esto. Este lente, ya por la misma descripción anatómica, una descripción macroscópica, perdón, del cristalino, lo definimos como un disco biconvexo, tiene una convexidad anterior y una convexidad posterior. Acá podríamos ver pues la anterior, una A de anterior, y en la parte de atrás voy a colocar la convexidad posterior. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la importancia de ponerle, por decirlo así, unos polos al cristalino? Y sucede que van a haber diferencias histológicas en la zona anterior y otras diferencias en la zona posterior. Pero generalidades del cristalino. El cristalino va a ser avascular y no va a tener inervación. En otras palabras, no duele. Ahora, su organización histológica va a estar diseñada, al igual que la córnea, bien con su estroma corneal, va a estar diseñada para poder dejar pasar la luz y no distorsión. Bueno, y en este caso sí va a haber una cierta distorsión, porque, ojo, el cristalino puede ser, bueno, la forma del cristalino se puede modificar. Así como, por ejemplo, tú, o quizá las personas que usen lentes, o así como una cámara enfoca para ver algo que esté más lejos o más cerca, el cristalino pues adopta esta función de un lente que va a permitir modificar la luz para poder enfocar. Entonces, ¿qué sucede? El cristalino va a tener eh,
tres estructuras importantes. Va a tener una cápsula, en este caso, vemos la cápsula, va a ser un tejido, el tejido más externo, lo podemos ver en esta zona, que va a ser eh, una, una cápsula donde se van a insertar las células de zinc, o también llamados ligamentos suspensorios. Y la característica de esta cápsula es que va a tener una membrana basal gruesa. Y acá lo podemos ver parte de la cápsula, ¿no? En la imagen, en este caso de la derecha, podemos ver parte de la cápsula. Y ahí se puede ver que sí, en efecto, tiene una membrana basal gruesa. Ahí se puede ver de rosado y ahí un poco más externo, algo más al exterior, podemos ver una delgada capa. Ahora, una pregunta recurrente que hacen es qué tipo de colágeno tienen, pues en este caso, la membrana basal de la cápsula. Es el colágeno tipo 4. No olvidar esto. Ahora, después de la cápsula, que es la capa más externa, vamos un poquito más adentro. Vamos a hablar ahora del epitelio subcapsular. El epitelio subcapsular, en este caso podemos ver en esta imagen, van a ser células cúbicas, cúbicas simples. Y la importancia, como dije al inicio, ¿por qué es que hablamos de un lente biconvexo con una cara anterior y una cara posterior? Es porque solamente el epitelio subcapsular se va a ubicar en la cara anterior. Se van a dividir en el ecuador del cristalino para formar nuevas fibras. Y el ecuador, pues, justamente sería algo que estaría por aquí dividiendo, ahora voy a hacer otro color, estaría dividiendo, pues, parte del cristalino. En esta zona. Ya, listo. Y por último tendríamos pues a las fibras del cristalino. Ya acá en esta imagen de la derecha no se ve adecuadamente, pero estaría más que nada dirigiéndose hacia el núcleo. En el caso de las fibras del cristalino, hay que entender lo siguiente, que a medida que estas células epiteliales van a ir madurando y se van a ir alargando para ocupar la parte anterior del cristalino, van a empezar a vaciarse. Estas células que vemos aquí bueno, van a empezar a perder sus núcleos y sus organelos, ¿no? Mitocondrias y ribosomas. ¿Y qué sucede cuando una célula pues, pierde sus mitocondrias? Entonces no va a poder realizar procesos bioquímicos para poder realizar, por ejemplo, una glucólisis aerobia. Entonces, o una fosforilación oxidativa adecuada o eficiente. Entonces se depende de otro proceso, en este caso es de la glucólisis anaerobia. Entonces, ¿qué va a suceder? eh, es que el citoplasma se va a terminar llenando de unas proteínas especializadas, que también puede ser una pregunta, llamadas cristalinas. Entonces te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es el contenido de las células que se encuentran dentro de, de las fibras del cristalino? ¿Y dónde se encuentran también? Son las cristalinas y se encuentran en el citoplasma. ¿Y para qué sirven las cristalinas? Sirven como un elemento que le va a otorgar el índice de refracción necesario para poder desviar la luz de manera de la manera adecuada. Ahora, vamos a ver, vamos a correlacionar esta un poco con la parte clínica, porque lo que estamos viendo son medios por los cuales va a pasar la luz para llegar hasta dentro del ojo, para llegar hasta la retina. Pero ¿qué sucede? Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, ahora de algunas enfermedades, o de enfermedades que es muy probable que les pregunten, sobre todo teniendo en cuenta, pues, en este caso, las cataratas diabéticas, que muy probablemente aquí tengamos, eh, bueno, algunas personas en esta reunión deben tener o deben conocer a alguna persona con diabetes. Y siempre mencionan, ¿no? La diabetes, bueno, puede ocasionar, ¿no? Como complicaciones, retinopatías, puede ocasionar también eh, neuropatías, el famoso pie diabético, pero las cataratas diabéticas tienen una correlación, vamos a ver que hay una correlación bastante curiosa con los niveles de hiperglucemia. Entonces, primero vamos a definir una catarata. Cuando estamos hablando de las cataratas principalmente, vamos a hablar de una opacificación del cristalino. ¿Se acuerdan del cristalino? Estamos hablando de un lente que se encuentra dentro del ojo. Ahora, estas cataratas ¿por qué se forman? Se forman porque el cristalino, como yo les mencioné, el cristalino tiene una configuración que permite pasar la luz de manera, eh, bueno, tiene una configuración transparente que permite pasar libremente la luz sin deformarla de manera, pues, llamémosle anormal. Ahora, en el contexto de un paciente diabético, un paciente que viene con, qué sé yo, 300, 400 o 500 de glucosa,
¿Qué va a suceder? Hay que entender antes del por qué la catarata o en el por qué el cristalino se opaca, qué es lo que sucede con la glucosa y el cristalino. Sucede que el cristalino va a empezar a captar glucosa, ¿ok? Empieza a captar glucosa, pero obviamente no estamos viendo o no estamos buscando cantidades anormales o absurdas de glucosa, estamos hablando pues de poca glucosa. ¿Y qué vías va a usar? En este caso, va a captar glucosa de forma independiente de la insulina. ¿Y qué transportadores de glucosa va a usar? En este caso se habla pues del GLUT1 o del GLUT3. Y esto que ocasiona que se pueda procesar, digamos, a través de la glucólisis anaerobia a las cantidades de glucosa. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una hiperglucemia? Y teniendo en cuenta que el cristalino solamente se va a poder vivir, o las células que viven en este van a poder eh, vivir a través de la glucólisis anaerobia, entonces, en el caso de una hiperglucemia, toda la glucosa está destinada para que pueda entrar hacia el cristalino. Pero hay que recordar que dentro de estas células va a haber una enzima. Esta enzima es la aldosa reductasa. Lo que hace esta aldosa reductasa es que frente a grandes cantidades de glucosa, o en general ante cualquier cantidad de glucosa, va a convertir la glucosa en sorbitol, perdón. Y entonces, ¿qué sucede con grandes cantidades de glucosa? Entonces, a través de la aldosa reductasa, que va a servir como nuestra enzima, se van a generar grandes cantidades de sorbitol. Entonces sube grandes cantidades de sorbitol. ¿Y qué sucede cuando hay bastante sorbitol? Bueno, las fibras anucleadas van a empezar a aumentar este producto. Y ahora la pregunta es, ¿el sorbitol es lo que opaca al cristalino? La respuesta es que no. Lo que sucede es que como tal el sorbitol no puede atravesar las membranas celulares y se va a estar acumulando dentro de las fibras anucleadas del cristalino. Entonces, al suceder esto, ¿qué sucede? Al ocasionarse esto, el sorbitol va a empezar a arrastrar agua al interior de las fibras del cristalino. Y lo que le dije al inicio, el cuerpo humano o la arquitectura de estos lentes está eh, preparada de tal manera en que la luz pueda pasar libremente. Es como si tú tienes de repente una ventana de vidrio, o una ventana, perdón, eh, por la cual pues pasa, tú puedes ver a través de esta, pero si de repente empiezas a ver algunas manchas o empiezas a rayar la ventana o de repente se empieza a quebrar, te va a costar ver a través de esta. Entonces, en este caso va a suceder algo igual. Lo que va a suceder es que la arquitectura del cristalino se va a ver modificada. ¿Y eso por qué? Porque se va a empezar a hinchar. ¿Y por qué? Por culpa del sorbitol, porque el sorbitol termina arrastrando agua, esta agua aumenta de tamaño de las fibras se desordenan y cuando quiere pasar la luz se va a empezar a dispersar. Y esto es lo que va a ocasionar problemas para ver. Pero de todas maneras vamos a ver que cuando vamos a hacer un examen de fondo de ojo, en efecto, pues vamos a ver que hay una opacificación del cristalino. Entonces, esto es lo que va a dar como resultado al cristalino opaco. El otro es la presbicia, y acá todos vamos a pasar por esto alguna vez. Y si es que no vamos a pasar por esto, es que probablemente hemos nacido ciegos de nacimiento. Porque así como nuestro corazón en algún punto dejará de latir y nuestro cerebro en algún momento se va a volver más lento y vamos a escuchar menos, pues la presbicia es la pérdida normal de la capacidad de acomodación que ocurre naturalmente con la edad. Es algo que les ha pasado a nuestros abuelos, probablemente algunos a nuestros padres y en algún punto de nuestras vidas, pues puede ser que nos pase a nosotros. No sé si de repente han visto que están con sus abuelos o con sus padres y de repente le dicen, ah, no, mira este TikTok, mira este meme, o mira esta imagen, o mira, este fulanito se ha casado con fulanita, mira las fotos de la boda. Y lo primero que hacen, pues sus abuelos, es, en vez de acercar su rostro hacia la pantalla del celular, tienden a alejarlo. Y esto se va a explicar a través de la pérdida de flexibilidad o de deformación que tiene el cristalino. Entonces, vamos a ver qué es lo que naturalmente ocurre con nuestra visión cuando queremos ver cosas de cerca. A ver, cuando queremos ver de repente algo de cerca, ¿qué es lo normal que suceda? Ah, ok, de repente fijas algo, un mensaje de WhatsApp. ¿Qué va a suceder? Se van a contraer tus músculos ciliares. Estos músculos ciliares van a estar sujetando parte de algunos ligamentos que se van a encargar de deformar al cristalino. Después se va a producir la relajación de la zónula de zinc. ¿Para qué? Para tener como resultado que el cristalino se abombe. O en otras palabras, en español, que se va a volver esférico. Nuevamente, aquí estamos hablando de un lente. Cuando un lente se empieza a hacer o más cóncavo o más convexo,
entonces va a cambiar la manera en la que va a, perdón, va a cambiar la manera en la que la luz se comporta a través de este. Y entonces, ¿qué sucede cuando el cristalino se vuelve esférico? Aumenta el poder de refracción. Aumenta el poder de refracción y puedes enfocar correctamente las cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando tú empiezas a envejecer? Como les mencioné, normalmente el cristalino tiene sus propias fibras. Tiene unas fibras que le van a dar digamos, esta naturaleza de ser flexible. Entonces, van a tener un cristalino duro. Este cristalino duro, cuando va a empezar a ser sometido bajo tensión, no se va a deformar con facilidad. Y al no poder deformarse con facilidad, o bueno, cuando va al momento en el que este se vuelve más grueso, pesado y rígido, entonces no se va a volver esférico. ¿Por qué? Porque está perdiendo una capacidad importante, que es una capacidad de deformarse, de deformación. Al no poder deformarse, entonces la gente va a requerir alejar los textos para poder enfocar correctamente. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Con lentes convexos, porque justamente eso es lo que le falta al cristalino. Y acá, por ejemplo, vemos que en el caso de la presbicia, el punto focal no se va más adelante, se está yendo más atrás, ¿no? Vemos que se va hacia atrás. Entonces ya con eso hemos visto parte de córnea cristalino. Ahora, otra de las cosas bastante importantes e interesantes que también puede ser que vean familiares con esta condición es condiciones que van a afectar al tracto uveal y el humor acuoso. En este caso vamos a empezar hablando del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es parte de la uvea, ¿no? Parte de la uvea ahí tenemos al iris, a la coroides, y a nivel microscópico hay que entender que tienen dos estructuras con dos funciones totalmente distintas. O sea, por una parte vamos a tener el epitelio ciliar, o también llamado pars plicata, que vemos acá, a estas alturas, perdón, que vemos en esta parte, y también tenemos un músculo ciliar, ¿no? Que más que nada lo vamos a encontrar aquí. Ahora, ¿qué va a suceder? Sucede aquí lo siguiente. ¿Cuál es la función o la chamba de el epitelio ciliar? En este caso va a ser una doble capa de células epiteliales. Vamos a tener una capa que es pigmentada y una capa que es no pigmentada. Ahora, ¿cuál acá es la que nos importa o la que principalmente pueden preguntar? Es acerca de la capa no pigmentada, porque ¿cuál es su chamba? Su chamba es secretar el humor acuoso. Ok, listo. ¿Hacia dónde? Hacia la cámara posterior, o sea, hacia este lado. Y es a través de un proceso de ultrafiltración del plasma que va a depender de la enzima anhidrasa carbónica y de los receptores simpáticos beta 2. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante entender esto? Porque, por ejemplo, cuando vamos a estar hablando de glaucoma, que lo vamos a detallar más adelante, el glaucoma va a ser ocasionado por un aumento de la presión intraocular. ¿Y por qué aumenta la presión? O es porque el drenaje disminuye o porque la producción del humor acuoso aumenta. Entonces, si nosotros logramos bloquear a estos receptores simpáticos beta 2, entonces podemos disminuir la cantidad de humor acuoso. Ahora, vamos a hablar del músculo ciliar. Esto es nuevamente un anillo de músculo liso que va a estar bajo ¿qué? Bajo control parasimpático, específicamente receptores M3. ¿Y cuál es el trabajo del músculo ciliar? Va a ser regular la tensión de las zónulas de zinc. Y estas al contraerse las zónulas se van a relajar y el cristalino se va a bombar, sobre todo cuando queremos realizar lo que es la función cercana. Y ahora, ¿cuál es la vía de drenaje del humor acuoso? Porque acá estamos viendo, fíjense, esto es un esquema bastante interesante. Podemos ver acá los cuerpos ciliares, el iris, la lente, el cristalino, y podemos ver acá la córnea, la esclera y el canal de Schlemm. Acá vemos algo parecido, similar, solamente que está del otro lado. Ahora, ¿cuál es la vía normal de drenaje del humor acuoso? ¿Cuáles son las tuberías o los mares que se tienen que atravesar para poder tener un flujo continuo? Es el siguiente. Pero primero hay que entender lo siguiente, que el humor acuoso va a nutrir, cuando lo mencionamos al inicio, va a nutrir la córnea y el cristalino. Y además va a mantener la presión intraocular. Y aquí van a haber dos sistemas o dos caminos que puede tomar eh, el humor acuoso. El primero es un flujo continuo por el cual se va a ir desde el 80 hasta el 90% del humor acuoso, que es el siguiente. Empieza la producción en el epitelio ciliar, o sea, estamos hablando de esta zona, ¿no? Estamos hablando de esta zona, acá estaría el paso uno. Después se iría pues a la cámara posterior, ¿no? Más que nada a esta zona, y después va a empezar a fluir a través de la pupila.
En el caso de la pupila va a rozar la cara anterior del cristalino y va a rozar la cara posterior del iris. De tal manera en que después va a entrar a la cámara anterior, que sería la que vemos acá. Y va a empezar a irse sobre todo hacia exterior, hacia los costados, específicamente a esta zona. ¿Cómo se denomina esta zona? A esta zona se le conoce como ángulo iridocorneal. Aquí se va a filtrar por una malla trabecular, una especie de estructuras, bueno, ahí mencionan con forma de malla, de tal manera que se va a terminar drenando hacia el canal de Schlemm, para poder al final irse a nuestra circulación a través del sistema venoso epiescleral. Ahora, ¿todo el humor acuoso se va a través de ese sistema? La respuesta corta es no. También algunos se van a ir por la vía uveoescleral. Acá se va, es una vía secundaria, no va tanto, tanta cantidad de humor acuoso, va un 10 o un 20%. Y esto es, digamos, una vía donde el líquido se va a filtrar directamente a través del músculo ciliar. Estamos hablando de esta zona hacia el espacio supracoroideo. Y esto es clave para entender ciertos fármacos. Ahora, vamos a correlacionar todo lo que hemos visto con la parte clínica, porque como les dije al inicio, estamos hablando acá de glaucoma. Como tal, vamos a tener en cuenta que el glaucoma va a ser una neuropatía óptica, va a ser ocasionado por muerte de células ganglionares de la retina y una excavación en el disco óptico. Y esto va a ser generalmente asociado a una presión intraocular elevada. Y tenemos dos clases, tenemos el glaucoma de ángulo abierto, donde pues, eh, ya, donde vamos a encontrar un ángulo que va a estar abierto, o sea que es viable que por ahí salga, en este caso, el humor acuoso, pero va a haber una resistencia microscópica al flujo de salida dentro de esta malla trabecular o del canal de Schwann. Entonces, nuevamente, como les mencioné anteriormente, cuando nosotros hablamos de glaucoma, tenemos que pensar en o está aumentando mucho la cantidad de humor acuoso, o está, claro, está aumentando mucho la cantidad de líquido, o el desagüe que se encarga de retirar ese líquido está tapado. Entonces, en el caso del glaucoma del ángulo abierto, estamos hablando de que las vías del desagüe sí son viables, pero hay una pequeña resistencia. Entonces, esa resistencia puede ser mucha, puede ser poca, puede ser minúscula inclusive. Sin embargo, con el paso del tiempo, la presión poco a poco puede ir matando pues estas células ganglionares. ¿Y cuáles son las características? Es que esta va a ser crónica, no va a suceder de la noche a la mañana. Tiene que empezar a retenerse con el paso del tiempo el líquido, aumentar poco a poco la presión intraocular y matar poco a poco a las células ganglionares. Ahora, es silencioso e indoloro, porque el mismo hecho de que sea crónico demora tanto y empiezan a hacer este proceso de taponamiento, eso es lo que probablemente el paciente pues no sienta nada porque sucede muy despacio. Inclusive en algunos casos llegan a ser asintomáticos y después de mucho tiempo el paciente va a decir, oye, ¿en qué momento perdí la visión? Y es porque es muy, digamos, engañoso. Pero en este caso, pues la pupila y la córnea están normal. Acá el problema nuevamente es en el ángulo iridocorneal. ¿Y qué sucede? Es que acá se va a empezar a perder la visión periférica progresivamente sin darnos cuenta. Pero después tenemos el glaucoma de ángulo cerrado. Nuevamente, imaginen que acá está, bueno, justamente acá en Trujillo últimamente ha estado lloviendo bastante. Ahora, para hacer una analogía, ¿no? Imagínense que de repente todo el agua termina confluyendo en una sola vía de desagüe. En el caso de un glaucoma de ángulo abierto, pues esta vía tendría, la tapa del desagüe, pues tendría un poco de basura y le cuesta un poco al desagüe vaciarse. Sin embargo, en el caso del glaucoma del ángulo cerrado, simplemente la tapa se cerró completamente y no está saliendo nada. Entonces, esto, que si bien es cierto, es poco común en el ámbito de la medicina, apenas es el 5% de los casos, este es súbito. Este sí va a ocasionar un dolor agudo, los famosos ojos rojos doloroso, porque es algo que está sucediendo pues de golpe. El bloqueo es macroscópico. ¿Y qué sucede? Como podemos ver acá, miren lo que sucede con parte del cristalino, con parte del iris. Lo que sucede aquí es que el iris se va a empujar hacia adelante, va a taponar físicamente la entrada a la malla trabecular. Este va a ser como la tapa que va a impedir que salga el humor acuoso. Y el humor, si bien es cierto, se va a seguir produciendo, no va a poder salir. Y esto se le va a constituir como una emergencia aguda. Va a ser un ojo rojo muy doloroso, con una pupila midriática fija. En este caso no va a ser reactiva. Cuando no, en general no va a responder a la luz. La córnea, acá, va a estar opaca. Y la visión de halos alrededor de las luces, bueno, va a ser otro de los síntomas frecuentes. Ahora,
vamos a hablar en este caso ya de la retina. La retina acá es, por decirlo así, como es el cerebro del ojo. Tiene una parte sensorial bastante sensible. Y aquí no tanto vamos a ahondar quizá en la parte histológica de las capas, sino vamos a entender a nivel histológico como un poco más relacionándolo, perdón, con la fisiología y algunos hallazgos histológicos, tanto micro como macroscópicos, que podemos encontrar. Acá tenemos que entender lo siguiente, que así como nosotros teníamos pues las 10 capas normales pues, de la retina, eh, vamos a tener tres capas funcionales, si se puede llamar. Hay que entender acá lo siguiente, en manera de, o a manera, perdón, de una ley, si se puede llamar. Si bien es cierto, la luz viaja de adelante hacia atrás, o sea, va a ingresar a nuestro ojo de adelante hacia atrás, la luz en la retina o el impulso nervioso va a viajar de atrás hacia adelante. ¿Cómo así? O sea, la luz se va hacia los fotorreceptores y la señal termina yéndose de los fotorreceptores a las fibras nerviosas. O sea, van en direcciones opuestas. Entonces, ¿cuáles son los elementos o cuáles son digamos, las células o los protagonistas de este proceso? Acá principalmente son los fotorreceptores, ¿no? Que lo encontramos en esta zona, con y rod. Vamos a tener acá dos, los conos y los bastiones, y van a servir como transductores. Los transductores lo que hacen en general, todos los transductores se encargan de convertir algo. En este caso, una señal de luz, ¿no? En un impulso eléctrico. En este caso, los bastones van a servir para visión nocturna, son bastante sensibles, ¿no? Sobre todo en entornos de poca luz, y sin embargo van a ser de baja resolución. Y van a ser estos periféricos, o se van a encontrar en donde, en la periferia. Esos son los bastones. Ahora, los conos, estos podríamos hacer la analogía no de una visión no nocturna, sino una visión diurna, ya que es justamente en el día donde nosotros vamos a apreciar pues, la mayor cantidad de colores. Es una visión de color como tal. Estos tienen mayor agudeza y van a estar centrados en la fobia. Entonces, esto lo encontraríamos pues, en la capa más interna, justamente por encima del epitelio pigmentario. Después tenemos a las células bipolares, ¿no? Acá podemos ver, están en morado, que van a tener pues parte de sus dendritas, perdón, de sus este, axones hacia ambos lados, ¿no? Están los dos polos. En este caso, son neuronas de segundo orden, vimos que los de primer orden correspondían a los fotorreceptores, y las segundas las neuronas de segundo orden van a recibir la señal de estos fotorreceptores y la van a enviar hacia dónde. Lo van a transmitir hacia las células ganglionares. ¿Y cuál es la chamba de estas células bipolares? Es que van a actuar como unos filtros de señal. Esto quizá un poco con la parte más que nada nerviosa y fisiológica, se menciona que pueden ser una especie de filtros de señal o de purificadores de la señal. Porque, por ejemplo, si nosotros supongamos, ¿no? Son que todos estos son fotorreceptores, toda esta gran cantidad de puntos, ahí está. Y de repente la luz incide específicamente en el medio, o qué sé yo, ¿no? En esta zona. Lo que hacen estos básicamente es apagar o desactivar todos estos fotorreceptores, de tal manera que la imagen pues, se pueda mostrar de manera más nítida. Y de esa manera, pues, filtran parte de la, filtran parte de la luz. Y por último tenemos a las células ganglionares, que son las células del tercer orden. ¿Y cuál es aquí la importancia? Es que sus axones van a terminar, perdón, convergiendo en el disco óptico. ¿Y qué van a formar acá? El nervio óptico. ¿A qué par craneal correspondía? Al segundo par craneal. Y esto es bastante curioso e interesante, ya que lo pueden preguntar. Y justamente, ¿qué nervio estaba afectado en el glaucoma? El nervio óptico. Entonces, ¿qué células mueren por la presión elevada? Las células ganglionares, que son las neuronas de tercer orden. Después tenemos el epitelio pigmentario de la retina. En el caso del epitelio pigmentario de la retina lo vamos a encontrar aquí. Como pueden ver, están ligeramente por debajo de los fotorreceptores y van a dividir o van a limitar a la retina con la coroides. Ahora, ¿cuál es digamos, las características
de este epitelio es que va a ser una monocapa de células cúbicas. Acá se puede ver pues parte de las células, ¿no? Sobre todo la manera en la que vemos a las células, como parece que son cúbicas, es que van a tener un núcleo redondo, producto del corte. Van a estar cargadas de melanina. Y justamente esto es una de las características que les va a dotar de esta función de absorción de luz. Y también va a servir como una barrera. También se encuentran detrás de los fotorreceptores, está pegada a la coroides y, muy importante, que sin este epitelio no va a haber visión. Esto va a ser debido a las funciones bastante importantes a nivel fisiológico que cumplen. En este caso tenemos una barrera hematorretiniana externa, ya que este epitelio, así como prácticamente casi todos los epitelios, tiene una gran cantidad de uniones estrechas que va a decidir qué pasa de la sangre, de la coroides a la retina. O sea, de qué manera se da este proceso. Cómo es que termina pasando de un lado al otro. ¿Ya? O sea, ¿qué va a pasar de un lado a otro? Después tenemos lo que es la absorción de luz. En este caso, la melanina que va a absorber la luz, que atraviesa los receptores para evitar que rebote. O sea, en otras palabras, esto es una especie este, de filtro polarizador que va a evitar los reflejos. Es algo que también se usa en las cámaras. Después tenemos la fagocitosis de discos. Hay que entender que los fotorreceptores van a renovar sus extremos constantemente. ¿Y quién se va a encargar de hacer una renovación o una fagocitosis, en este caso de los extremos de los fotorreceptores? Va a ser pues este epitelio pigmentario de la retina, porque se va a comer y va a reciclar los discos viejos de los conos y los bastones. Después tenemos el ciclo de la vitamina A, que, bueno, esto es una parte más bioquímica. Acá lo que sí les diría es que se aprendan cuáles son los últimos productos. En este caso, sobre todo el 11-cis retinal y el todo transretinol. Aunque hay que entender un poco la parte fisiológica, sobre todo para poder, digamos, convertir o hacer la conversión de luz en señales eléctricas, ya que este nos va a servir como un regenerador de los pigmentos visuales. Ahora, vamos a ver la correlación clínica. En este caso, la degeneración macular asociada a la edad. Acá como vimos en la parte de aquí, perdón, en la imagen de la derecha, este epitelio sirve como una manera de dividir. Pero ¿qué sucede? En una degeneración macular asociada a la edad, que es la causa, ojo, número uno de ceguera central en ancianos, va a afectar a la mácula. Y si recordamos que era la mácula, teniendo en cuenta pues parte, parte anatómica, histológica, era una zona donde se va a dar la visión de alta resolución. Y esta degeneración lo podemos encontrar como una degeneración ocular asociada a la edad seca o húmeda. En el caso de la seca, hablamos, una característica importante es que es una degeneración lenta. ¿Y por qué sucede esto? Porque histológicamente se van a formar drusas. ¿Y qué son las drusas? Las drusas van a ser depósitos amarillentos de desechos metabólicos y de proteínas. ¿Y dónde se van a formar estas drusas? Justamente aquí, entre el epitelio y la membrana de Bruch, que es como que la membrana basal de este epitelio. Y cuando se forman estas brusas, como se darán cuenta, o sea, si tú tienes una membrana basal y tienes su epitelio encima, y se empiezan a formar estructuras entre la membrana basal y el epitelio, entonces el epitelio se va a terminar deformando. Y justamente eso es lo que va a suceder, porque además que se va a separar el epitelio de su membrana basal, el epitelio se termina atrofiando y los fotorreceptores van a morir por falta de soporte, porque justamente estamos separando lo que nutre el epitelio al epitelio y este epitelio que a su vez termina nutriendo a estos fotorreceptores. ¿Y esto por qué se ocasiona? Simplemente por la edad. Y después tenemos la húmeda. La húmeda, que son menos casos, esto es una degeneración rápida y agresiva. ¿A diferencia de qué? A diferencia de la seca. ¿Y por qué sucede esto? Porque va a haber un crecimiento, pues, o una neovascularización de vasos sanguíneos que van a ser frágiles, desde la coroides hacia la retina. O sea, básicamente todos estos vasitos que vemos en la parte inferior de la imagen van a empezar a proliferar y generar vasitos muy pequeños y frágiles que se van a dirigir hacia la retina. ¿Que cuál era, digamos, la tarea del epitelio? Era como que mediar qué pasa de la coroides a la retina. Pero como este epitelio no va a funcionar adecuadamente, o digamos, la coroides va a empezar a secretar o va a empezar a generar estas ramificaciones o esta neovascularización, entonces
estos vasos que son frágiles se van a romper, van a sangrar y van a causar cicatrices. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿O por qué sucede? Por esto, por el factor crecimiento, perdón, por el factor de crecimiento este, del, por el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Y cuál es el tratamiento justamente? Inyecciones que contengan anti este factor, ¿no? Ahí algunos pueden mencionar, por ejemplo, al ranibizumab. Entonces, aquí es donde podemos ver de una mejor manera a esta degeneración macular asociada a la edad. Acá podemos ver a grandes rasgos que tenemos parte de la coroides, es, digamos, la zona vascular, y acá tenemos parte del epitelio pigmentario de la retina, lo vemos de morado. Y acá arribita no vemos los conos y los bastones, ¿no? De color amarillo. Pero ¿qué sucede? Miren, fíjense, acá se empiezan a formar las drusas en color amarillo. Entonces, al formarse las drusas, se empieza a separar la membrana basal, o se empieza a romper la membrana basal, o a destruir la membrana basal, de este epitelio. Entonces, al separar un epitelio de su membrana basal y teniendo en cuenta que este epitelio se encarga de nutrir a los fotorreceptores, van a empezar a morir o se van a empezar a dañar. Y justamente esto es lo que va a ocasionar la pérdida de visión central. Ahora, ¿qué sucede? Eso es en el caso de la seca, pero vamos a ver ahora la húmeda. En el caso de la húmeda, mira lo que sucede. Se empiezan a formar neovascularizaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se libera, pues, este factor de crecimiento de endotelio vascular y va a ser una neovascularización, una neoangiogénesis. Y aquí ya esta degeneración macular asociada a la edad ya se convierte en digamos, se convierte en un estado avanzado. Y después tenemos esta otra, que es la retinitis pigmentosa. Esta es una distrofia hereditaria de la retina, ya esto es más que nada componente genético. Ahora, ¿por qué es que sucede la retinitis pigmentosa o en qué consta? Bueno, acá sucede lo siguiente. Eh, Aquí, digamos, va a haber una muerte lenta, una muerte progresiva, es la palabra. Primero van a morir los bastones, ¿no? Acordémonos para qué servían los bastones. Para la visión nocturna, era una visión muy sensible y que se encontraba sobre todo ¿dónde? En la periferia. Y el paciente va a debutar con qué? Con ceguera nocturna. O justamente porque los bastones nos daban pues la visión nocturna. Y después, ¿dónde estaban los bastones? En la visión periférica. ¿Y esto qué nos va a dar? La visión en túnel. Entonces, después de que mueran los bastones, eventualmente van a morir los conos. ¿Y qué vamos a encontrar al momento de hacer el fondo de ojo? Esta bella imagen que nosotros vemos en el lado derecho. Como vemos acá se ve la retina, pero vemos la retina con estos toques negros, porque normalmente un fondo de ojo se encuentra pues todo amarillo, todo de un color regular, sobre todo por la luz que se usa. Pero acá no, acá encontramos ¿ven? Una gran cantidad de pigmentos negros y la pregunta es, ¿por qué aparecen estos pigmentos negros? Y es bastante interesante. Estos pigmentos negros van a tener forma de espículas óseas, o bone spicules. Y esto va a ocurrir porque el pigmento de justamente de dónde. ¿Dónde se encuentra el pigmento? En el epitelio pigmentario de la retina. Cuando sucede la muerte perdón, cuando sucede la muerte de parte de la capa de los fotorreceptores, este pigmento del, del epitelio pigmentario de la retina, cuando mueren estos fotorreceptores de acá, va a empezar a subir. Y eso es lo que le termina dando esta apariencia, como espículas óseas. Entonces, para culminar la parte de ojo, ¿la visión de quién depende? Depende de la transparencia de dos estructuras, de la córnea y del cristalino. Córnea más externa, cristalino está adentro. Córnea avascular perdón, inervada y el cristalino no está inervado y es avascular. Ahora, ¿quién mantiene bajo control la presión intraocular? El cuerpo ciliar. ¿Y quién mantiene viva la retina o los fotorreceptores? El epitelio pigmentario de la retina. Entonces ahora pasamos a la histología del oído. Y acá la histología del oído es bastante interesante. ¿Por qué? Porque acá sucede que vamos a encontrar pues una gran cantidad de fenómenos físicos que van a encargarse de amplificar pues la señal acústica. Entonces, aquí hay que entender la biomecánica pura del oído. No tanto en la parte del oído externo, más que nada quiero enfocarlo en la parte clínica.
El oído medio bueno, hay un problema. A ver, vamos a empezar a hablar aquí de problemas. En el oído, en general, los seres humanos, o al momento en el que queremos escuchar, así como ustedes están escuchando pues esta ponencia, escuchan su música, o escuchan el claxon de un micro, o la sirena de una ambulancia, no sé, acá en Trujillo, pues la bomba de algún extorsionador, eh, va a haber una adaptación de impedancias. ¿Cómo así? Sucede que, a ver, hay que entender que el sonido se transmite a través de ondas. Estas ondas pueden transmitirse a través de ciertos medios, ¿no? Se pueden transmitir a través de aire, a través de agua, o por ejemplo, a través de algunos cuerpos, ¿no? Así como, por ejemplo, ¿no? Tú sientes de repente un temblor, sientes de repente, o tú si has usado quizá un taladro, pues sientes las vibraciones. Pero ¿qué sucede? De repente, imagínense mover algo sólido, perdón, algo líquido solamente con aire. O sea, es como que yo te diga, yo necesito que tú me aprietes una jeringa soplándola. O sea, en vez de agarrar tu el émbolo y empujarlo con tu dedo, tú vas a tener que soplar la punta del émbolo. Y obviamente eso te va a costar mucho. Probablemente nunca lo logres. Y eso es, digamos, la chamba que tiene que realizar el oído medio, es amplificar la señal. Y justamente acá va a suceder un mecanismo de amplificación. Hay que entender lo siguiente. El sonido, naturalmente, va a viajar por el aire. Por el aire, el sonido tiene baja resistencia, pero en el oído interno tiene que mover un líquido. ¿Cuál líquido? La perilinfa. Y este es un líquido de alta resistencia. Ahora, nuevamente el ejemplo que le doy, ¿no? Si tú quieres mover una jeringa bueno, claro, una jeringa, digamos, lo normal que tú hagas es que con tu dedo pulgar empujes el émbolo, pero ahora en vez de empujarlo con tu dedo pulgar, empujarlo con aire, pues no le vas a hacer nada. Y lo mismo pasa en el oído, y si el sonido pues golpeara directamente la membrana oval, que sería como el émbolo, entre comillas, de la jeringa, pues no lo movería, y simplemente todo el sonido, todo el aire rebotaría. Entonces, ¿cuál es la solución? La ingeniosa solución que la evolución le ha dado al ser humano es que ha creado la membrana timpánica y la cadena osicular, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo. Ahora, la membrana timpánica, como ustedes sabrán y se verán, sobre todo cuando se meten pues, el dedo en la oreja y quieren sacarse el cerumen, o de repente se meten, que sea un lápiz, un hisopo, lo que sea, es una membrana delgada, es cierto, pero es grande, en comparación a los huesos del, del oído, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando literalmente de los tres huesos más pequeños del oído. Esta membrana timpánica, al ser 17 veces más grande que la membrana de la ventana oval, tiene que básicamente, digamos, agarrar todo ese aire que se ha empujado a través de la membrana timpánica y concentrarlo en un punto muy pequeño. Y eso es una ventaja, porque la membrana timpánica, al tener un área tan grande, puede, digamos, absorber mayor energía, si es que se puede llamar. Ahora, eso es por una parte. Ahora tenemos el martillo y el yunque. El martillo y el yunque van a funcionar como un sistema de palancas. Y como sabrán, y por física también, las palancas pueden multiplicar la energía o pueden multiplicar la fuerza. Entonces, ¿cuál es el resultado, no? ¿Cuál es el resultado final? Es que si antes teníamos, por ejemplo, ¿no? Una fuerza de 1, ahora vamos a tener una fuerza de 20 a través de la membrana timpánica, el sistema de palancas. Y al tener una mayor fuerza, o sea, 20, es como que de repente, si tú quisieras escuchar directamente un sonido sin tener ni huesecillos ni membrana timpánica, tendrías que colocar una canción 20 veces, con 20 veces más de volumen, y probablemente eso te reventaría el oído. Y ese es el resultado, digamos, la explicación o la adaptación que le han dado a los oídos. Ahora, a nivel histológico, rápidamente hay que saber que pues, los huesecillos están formados por hueso endocondrial súper compacto y van a ser recubiertos por un epitelio simple plano. Justamente este epitelio es el que normalmente se va a encontrar recubriendo a todo el oído medio y van a estar conectados por articulaciones sinoviales diminutas. Entonces, empezamos con algunas enfermedades, la otosclerosis. ¿Qué sucede acá? Como digo, el sistema que tiene acá normalmente el cuerpo humano es que viene por acá el aire, Tuki empuja, empieza a empujar esta membrana timpánica que es muy grande, esta membrana timpánica en toda su superficie empieza a
aprovechar hasta el último milímetro cúbico de aire y concentra toda esta fuerza que a través de este sistema de palancas es empujado hacia el estribo. Y el estribo potencia hasta con 20 veces más fuerza, 20 veces más fuerza. Resultado, sonido impecable. ¿Pero qué sucede en la autoesclerosis? Va a haber un remodelado óseo normal. ¿Por qué? Porque esto al fin y al cabo, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo hueso. Y si esto sigue siendo hueso, esto puede crecer anormalmente. Y este hueso maduro, en el caso de la autoesclerosis, se va a cambiar por un hueso inmaduro que va a querer crecer. Entonces, si esto es como, literalmente como una jeringa, ¿no? La jeringa tiene esa partecita negra que va empujando el contenido, lo quiere empujar. Pero que, imagínense de repente que nuestra jeringa, pues, tuviera uno de estos cilindros, pues, más grandes de lo que puede entrar, simplemente la jeringa no avanzaría. Entonces, en este caso, la ventana oval no va a recibir adecuadamente la señal. ¿Por qué? Porque el estribo no puede pasar. Entonces, ¿cuál es la solución? Cortar esa partecita, ¿no? Agarrar y cortar este pedacito de hueso. Obviamente no es tan sencillo como parece, pero esa es la idea de la operación. ¿Y dónde ocurre? Ocurre pues en la cápsula óptica. ¿Y cuál es la clínica? Que va a haber una hipoacusia conductiva progresiva. En otras palabras, vas a empezar a escuchar cada vez menos, menos, menos y menos. ¿Y quiénes lo presentan principalmente? Mujeres jóvenes, sobre todo cuando están gestando o están embarazadas. Ahí, digamos, va a empeorar la hipoacusia. Y también tiene un componente familiar, o sea, no tiene cosas hereditarias. Y acá nosotros, por ejemplo, podemos usar la prueba de Rine y la prueba de Weber. En el caso, bueno, esto lo vamos a ver un poco en la parte semiológica, perdón. Lo vamos a ver en la parte semiológica. Estas son las famosas pruebas de diapasón para el examen. En el caso de la prueba de Rine, va a evaluar la conducción ósea, ya que la conducción ósea va a estar, va a superar, perdón, a la conducción aérea. ¿Por qué? Porque, pues, a través de la vía aérea no va a poder transmitirse la fuerza hacia la ventana oval. Entonces, la conducción ósea va a ser mejor que la conducción aérea. Y en el caso de la prueba de Weber, pues vamos a ver que el sonido se va a lateralizar hacia el oído enfermo. O bueno, se va a escuchar más fuerte. ¿Por qué? Porque justamente como no funciona digamos, la conducción aérea, el oído que está afectado, literalmente, vas a escuchar silencio. Entonces, nosotros al colocar el diapasón arriba de nuestra cabeza, va a empezar a mandar las señales a través de los huesos para poder mover, en este caso, claro, mover el estribo a través de la ventana oval y vamos a poder escuchar. Y después continuamos ahora con el oído interno. En el caso del oído interno, es bastante interesante entender esto. ¿Por qué? Porque el oído interno va a cumplir tanto una función auditiva como una función vestibular. Entonces, miren, aquí, en esta parte, vamos a tener tres zonitas. Una rampa que es la rampa vestibular, otra que es la rampa media y otra que es la rampa timpánica o canal timpánico. O sea, nuevamente, como todo se podría resumir en un piso superior, en un piso medio y en un piso inferior. En el caso de la rampa vestibular o la rampa superior, esta va a estar llena de un líquido. Este líquido es la perilinfa y la cualidad resultante que tiene este líquido es que es rico en sodio. Y esto es pues, similar al líquido extracelular. Pero ahora veamos la rampa media o también llamado conducto coclear. Aquí no vamos a tener perilinfa, vamos a tener la endolinfa. ¿Y cuál es la característica de la endolinfa? Que es rica en ¿qué? En potasio. ¿Y quién produce la endolinfa? La estría vascular. Ahí está. Y la rampa timpánica, que es la de abajo, está llena de perilinfa. Acá un detalle bastante importante es que la endolinfa es un líquido raro, la verdad, porque es altísimo en potasio. ¿Qué es lo normal encontrar en el cuerpo? Son grandes cantidades de sodio, sobre todo en los líquidos extracelulares, pero la endolinfa es rica en potasio y más se parece al líquido intracelular que al líquido extracelular. Ahora tenemos el órgano de Corti y aquí chicos van a entender por qué es que sucede la audición. Aquí lo que se ha hecho es un zoom, estamos viendo parte del conducto coclear justamente en esta zona y ahí le hemos hecho un zoom. ¿Cuál es el mecanismo? Mira, acá tenemos que entender varias partecitas. Cada vez que nosotros nos hablen de sonido, tenemos que imaginarnos una célula chocando contra la pared, o sea,
Claro, básicamente. ¿Qué sucede? El sonido va a mover a la perilinfa. ¿Dónde tenemos perilinfa? Teníamos por aquí, aquí abajo y aquí arriba. Tenemos perilinfa en el piso superior y en el piso inferior. Entonces, ¿qué sucede cuando se mueve la perilinfa? La perilinfa va a subir el techo del piso inferior. O sea, empuja hacia arriba. Va a empezar a empujar, ¿qué? El techo del piso inferior. ¿Y cómo se llama este techo? Se llama membrana basilar. La membrana basilar, que es esta verde que ustedes ven aquí, va a ser empujada por la perilinfa y empuja hacia arriba todas las células que estén arriba. Es como que de repente ustedes estén en un edificio, estén en el primer piso y empujen su techo. Entonces, sus vecinos, los que estén en el segundo piso, se van a ir pues despedidos contra el techo del segundo piso y se van a golpear. Ya, ese golpeteo es lo que va a ocasionar el sonido. ¿Y quiénes serían los vecinos? Serían pues, en este caso, las células ciliares tipo O externas. Ahí están. Estas son células ciliadas, ya que tienen en su puntita, ahí tienen a los famosos estereocilios. Esos estereocilios impactan contra el techo. ¿Cómo se llama ese techo? Se llama membrana tectorial. Ahí está. Y esta deformación de estos estereocilios va a ocasionar la deformación física. Y esta deformación física que ocasiona la apertura de canales de potasio. ¿Y que ocasiona la apertura de canales de potasio? Va a ocasionar la despolarización. Y cuando hablamos de despolarización es porque se está generando pues un impulso eléctrico. ¿Y se va a liberar qué? Se va a liberar el glutamato. ¿Qué es el glutamato? Un neurotransmisor inhibidor. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la tonotopía. Y esto es un concepto muy lindo, la verdad. ¿Por qué? Para entender la tonotopía, tenemos que imaginar de repente una membrana basilar. O sea, todo esto que estamos viendo acá, chicos, toda la membrana basilar, todo esto, todo esto de acá, como si fuera un piano que tiene múltiples teclas, muchas, pero muchas, demasiadas teclas. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que tiene muchas teclas? Así como un piano tiene una zona donde se toca teclas bastante agudas, tiene también una zona donde se tocan teclas bastante graves. Entonces, cada sección de la membrana va a estar afinada. O sea, físicamente va a estar afinada para reconocer ciertas frecuencias. Entonces, en la base de la cóclea, le voy presentando en este caso a la cóclea, aquí en esta zona, vamos a recibir a las frecuencias altas. ¿Por qué? Porque en la base de la cóclea, justamente la que está cerca de donde, de la membrana oval, o sea, donde se está colocando el estapedio, vamos a tener que es muy estrecha y muy rígida. Y como las cuerdas más cortas y tensas, va a vibrar solamente con energías muy altas. ¿Y quiénes son las frecuencias que tienen las energías más altas? Las frecuencias altas. Las frecuencias altas, justamente las frecuencias más agudas. Y si nosotros nos vamos yendo cada vez más lejos, o sea, vamos avanzando a través de este caracolito y nos vamos hacia la punta, está hecho, digamos, físicamente para poder responder a las frecuencias más bajas, ya que esta es anchiflexible, va digamos, va a comportarse como cuerdas gruesas y sueltas, va a captar las frecuencias bajas, también llamado helicotrema. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto va a explicar un fenómeno natural del envejecimiento llamado la presbiacusia. O sea, tú de repente estás viejito o como el video de sopla la vela, ya. ¿Qué sucede? Abuela sopla la vela. Menciona lo siguiente. ¿Por qué un adulto mayor pierde primero las frecuencias agudas? O sea, por ejemplo, ¿cuáles, no? Las vocales, las alarmas agudas, o sobre todo en lugares con ruido de fondo. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando yo les hablaba acerca del sonido, el sonido básicamente en nuestro oído interno se va a producir por un golpe, por el golpe de las células ciliadas contra la membrana tectorial. O sea, ese golpe ocasiona el sonido. Ya, listo. Pero ¿qué pasa si se golpea muchas veces unas células? Obviamente esa célula se va a quedar este, esa célula se va a quedar pues dañada, va a perder su funcionalidad normal. Pero ¿por qué justamente tienen que ser las frecuencias altas? ¿Por qué? Porque las primeras células en resistir ese golpe, y siempre van a recibir ese golpe primero, van a ser las células de la base.
Entonces, justamente como siempre son las células de la base las que siempre reciben el primer golpe y siempre van a recibir los golpes, son las primeritas que se van a morir, o las primeras que se van a malograr. Y esto es justamente, o las que van a sufrir mayor desgaste. Y esto va a hacer que perdamos pues, la capacidad de audición de las, de la capacidad perdón, de audición de las fibras pues más, este, más cercanas. Y el paciente pierde primero las frecuencias altas, le va a costar, pues, como menciono, entender consonantes, escuchar alarmas agudas, o en general, ¿no? Voces agudas eh, o, o sonidos agudos. Ahora vamos a hablar de otro concepto que probablemente lo han escuchado en fármaco, y si no, lo van a escuchar, que es la ototoxicidad. Ahora, déjenme decirles, chicos, que hay medicamentos que los pueden dejar sordos. Y tenemos dos grupos, tenemos los aminoglucósidos y los diuréticos de ácido. En el caso de los aminoglucósidos, por mencionar algunos, ¿no? La gentamicina, la enanicina, van a destruir principalmente este tipo celular, células ciliadas externas. Y como estamos dañando células, estamos matando células, muy probablemente esto llegue a ser irreversible, porque estamos dañando directamente células muy altamente especializadas. En cambio, los diuréticos de ASA, tipo furosemida, ácido betaclínico, van a atacar la estría vascular. Y si se acuerdan que hacía la estría vascular se encargaba, se encargaba de producir endolinfa, y la endolinfa justamente era rica en potasio. Y específicamente, ¿qué atacan? Bloquean a un cotransportador, sodio, potasio, cloro. Bloquean. Y como bloquean un transportador, así como cualquier modelo de señalización, perdón, tú puedes bloquear un transportador, pero también puedes desbloquearlo. Y ese proceso pues suele ser reversible. Entonces, nuevamente, para repasar, ototoxicidad nos viene a la cabeza dos grupos, los aminoglucósidos y los diuréticos de ácido. Aminoglucósidos, gentamicina y neomicina, atacan células, matan células, por ende es irreversible. Diuréticos de ASA atacan transportadores. Los transportadores se pueden desbloquear y esto suele ser reversible. Ahora llegamos al sistema vestibular, que es para mí probablemente uno de los sistemas más lindos que se han podido identificar en el sistema, en el cuerpo humano, porque son muy precisos y son tan pequeños que a veces como pareciera que, bueno, probablemente el ser humano tomó su inspiración para crear los sensores que están en nuestros celulares, en los Apple Watch, en estos relojes inteligentes, ya que el sistema vestibular se va a encargar de procesar el movimiento. O sea, es increíble que un órgano tan pequeño en tu oído pueda procesar tu posición, si te mueves, si te quedas quieto, si estás cayendo, si estás rotando, en qué posición estás, si te estás yendo de costado, y todo se produce, o sea, sin fallos. En este caso, hay que entender dos sistemas, o dos partes, perdón, el utrículo y el sáculo. Lo vemos aquí, el utrículo y el sáculo. Vemos que el utrículo es un poco horizontal, en cambio el sáculo es más vertical. Y esto tiene una explicación. En el caso del utrículo, este nos va a ayudar a ver el movimiento horizontal y el sáculo el movimiento vertical. Ahora, resulta que nosotros dentro del utrículo vamos a tener a la mácula. Y esto es lo que vemos en la mácula. Esta estructura, y acá le voy a hacer un zoom para que lo puedan ver y se puedan fascinar un poquito, es lo siguiente. Nosotros en la mácula vamos a tener un parche de epitelio sensorial. Acá podemos ver células ciliadas de tipo 1 con sus respectivos estereocilios, perdón, con sus respectivos, con sus respectivos estereocilios. Pero estos estereocilios no están nadando en agua, están nadando en una gelatina, están incrustadas en una capa gelatinosa. Y encima de esta capa gelatinosa hay otolitos, o también llamados otoconias. Son, digamos, son miles de cristales de carbonato de calcio que son bastante densos, que son bastante pesados. Entonces, ¿cuál es la física? Sucede lo siguiente, los otolitos o las otoconias le van a dar inercia al sistema. O sea, de repente imagínense que tienen ustedes un plato ahí y tienen gelatina. Si ustedes, por ejemplo, empiezan a correr con la gelatina al inicio se va a ir hacia atrás, porque se opone al movimiento. O sea, ustedes están yendo hacia adelante y la gelatina por inercia se va a ir hacia atrás. Lo mismo pasa con los otolitos. Cuando nosotros estamos en un carro y el carro empieza a acelerar, los otolitos por inercia se van a querer ir hacia atrás. Y cuando los otolitos se quieren ir hacia atrás, ¿qué va a suceder con la gelatina? La gelatina se va a ir hacia atrás. ¿Y quién está dentro de la gelatina? Están esos estereocilios.
Y estos estereocilios, ¿hacia dónde se van? Hacia atrás. Y este movimiento mecánico es lo que va a terminar mandando la señal. Y esto es en el caso del utrículo, porque el utrículo es vertical, es horizontal, perdón. En cambio, el sáculo es, perdón, es vertical y el utrículo es horizontal. Y en el caso del sáculo sería lo mismo, solamente que rotaríamos esto. Típico, vas a un ascensor y tú puedes sentir cómo subes o tienes la sensación de estar subiendo. Ahora, esto es para movimientos que son horizontales o verticales. Ahora, ¿y cómo es que nosotros nos damos cuenta de que de repente estamos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo la gente que nada me entenderá, cuando estamos dando una vuelta olímpica, o la gente que hace clavados, o la gente que se tira de un paracaídas? Tenemos por esto los canales semicirculares. Son tres, el anterior, el posterior y el lateral. Están orientados justamente en los tres planos del espacio. En un eje X, un eje Y y un eje Z, que bueno, lo voy a dibujar más o menos así. ¿Y qué van a detectar esto? La aceleración angular. ¿Cuál es la estructura? Tenemos acá una cresta, la famosa cresta angular. Acá la vemos, a la cresta angular. ¿Qué va a suceder con la cresta angular? Aquí se van a alojar células ciliadas, igual que en la mácula. Nuevamente vamos a tener acá células ciliadas y va a haber una gelatina, pero no va a ser una gelatina como tolitos, va a ser una gelatina en forma de cúpula. ¿Y qué sucede? Acá, a este lado, hay líquido. En esta zona de acá hay líquido, hay líquido, hay líquido, hay líquido, hay líquido. Así, por ejemplo, ustedes de repente ven una cisterna, y no sé si han visto esos videos de la cisterna, cómo es por dentro, que el líquido, o sea, la cisterna se mueve y el líquido como que se empieza a mover dentro de la cisterna y puede ocasionar accidentes. Acá pasa lo mismo. En este caso, el líquido se empieza a mover y empieza a chocar contra la cúpula. Y la cúpula, al moverse la cúpula, manda señales hacia manda señales eléctricas para detectar la posición o decirnos en qué posición estamos. Pero nuevamente, aquí en condiciones normales no hay otolitos. En esta masa gelatinosa no hay otolitos. En la única masa gelatinosa donde hay otolitos es en la mácula. En la cresta angular y en la cúpula no hay otolitos. Entonces, ahora vamos a ver correlación clínica, pepas clínicas. El famoso vértigo posicional paroxístico benigno. De repente, ¿qué sucede? Como les dije, ¿dónde habían otolitos? En la mácula. ¿De dónde? Del utrículo y del sáculo. En esos dos habían otolitos. ¿Y dónde no habían otolitos? En las ámpulas membranosas. ¿Ya? ¿Pero qué sucede? Acá de repente un otolito está bien loco y se cae a los canales semicirculares. Se cayó acá. Y acá no tienen que haber otolitos, pues acá solamente tiene que ser agua. Y sobre todo, ¿cuál se cae? Pucha, estas preguntas ya en el 2029. Cae en el canal semicircular posterior. No en el anterior, no en el lateral, sino en el posterior. Y la clínica, ¿cuál es la clínica? Si aquí cae una bolita o cae una piedrita que es bien pesada, cuando tú te muevas, esa piedra le va a pegar con unas ganas a la cúpula que te va a mandar al piso. Y van a haber estos episodios de vértigo cortos, ojo, importante, cortos, provocados por la posición de la cabeza, pero sobre todo sin pérdida auditiva. Y después tenemos la enfermedad de Meniere o hidropesía endolinfática. ¿Y cuál es la causa? Es un defecto en la reabsorción de endolinfa. ¿Y dónde estaba la endolinfa? En el piso o en la rampa media. En este caso, es un problema técnicamente de plomería. ¿Por qué? Porque, nuevamente, en el oído interno hay líquidos, hay fluidos. Así como en todo lugar, si el fluido se acumula y no se drena adecuadamente, se va a empezar a hinchar. Entonces, aquí lo que sucede es que hay un defecto de absorción. Y fíjense cómo se termina hinchando. O sea, el líquido se empieza a acumular, aumenta la presión, dilata todo el sistema endolinfático, la cóclea, el vestíbulo. ¿Y qué sucede? Va a empezar a haber vértigo episódico, tinnitus, hipoacusia neurosensorial, sobre todo, ¿a qué? A frecuencias bajas primero. ¿Y por qué? Porque el problema aquí eh, es de líquidos. Acá todo se parte de manera pareja. ¿Y cuál es el de frecuencias altas? La hipoacusia neurosensorial o la que se da normalmente por el envejecimiento. Y chicos, eso sería todo por la ponencia del día de hoy. Si tienen preguntas, adelante me las pueden hacer. Aunque creo que ahorita se van a tomar su pasito o un test.
Buenas noches con todos.